Un cordial saludo, apreciados doctorantes en Dirección de Proyectos. Nuevamente nos encontramos para compartir con ustedes el desarrollo de nuestro módulo Gestión y Planificación Financiera y que corresponde al ejercicio de la semana 4. En este sentido, iniciamos el desarrollo del, siguiente 50% de la temática que corresponde a nuestro módulo en gestión financiera. En esta oportunidad nos ocuparemos del financiamiento de la empresa, segunda parte. Tengamos en cuenta que en la semana anterior desarrollamos la temática correspondiente a la primera parte. ¿Cuáles son entonces nuestras metas para la presente semana? Comprender cómo es que la política de dividendos determina la distribución final de las utilidades de la empresa entre retención y pago de dividendos en efectivo a los accionistas. Sea la oportunidad para recordar que los dividendos vienen a ser como los rendimientos por acción que cada uno de los inversionistas tenga o con las cuales esté participando dentro de la empresa. Esos son los dividendos, los beneficios que se pagan a los accionistas por cada una de las acciones que tengan invertidas en la empresa. Otra meta es la de analizar los factores que influyen en la elección de una política de dividendos. Igualmente, conocer los elementos que determinan esas políticas de dividendos para, finalmente, identificar la creación de valor con decisiones financieras que al respecto se tomen. Comentemos acá entonces de una manera más específica y en forma especial para los doctorantes que no son de formación netamente de las finanzas o de la economía. El pago hecho por una empresa a sus accionistas, esos son los dividendos, ya sea en efectivo o en acciones. Es el pago que se realiza como distribución de los beneficios de la empresa, como lo mencionaba cuando enunciaba las metas que pretendemos alcanzar durante el desarrollo de esta semana. Los dividendos también son los pagos hechos a los accionistas originados de las ganancias de la empresa, independientemente de que se hayan generado en el periodo actual o en periodos anteriores. Los dividendos afectan la estructura del capital por las siguientes razones. Cuando corresponden a la retención de utilidades, incrementa el capital común respecto a la deuda. Y para financiarse con utilidades retenidas, es más barato que emitir un nuevo capital común y por supuesto que tener que acudir al sistema financiero o a otros agentes del mercado financiero para conseguir los recursos con los cuales vayamos a financiar nuestros proyectos. Cuando hablamos de política de dividendos, entonces digamos que, por supuesto, cada organización tiene una política de dividendos, desde luego acatando las normas que en cada país existan al respecto. En la generalidad de ellas, obviamente, política que debe ser aprobado por la máxima instancia de decisión, que viene a ser la Asamblea de Accionistas, y en concordancia, decía, con las políticas comerciales que se tengan en cada uno de los países y luego seguramente de hacer un análisis con implicaciones tributarias para definir en sí una política de dividendos que venga a ser específica para cada organización, reitero, con el cumplimiento de las normas comerciales y tributarias que en ese fin deben ser consideradas de manera primordial. La política debe considerarse tomando en cuenta dos objetivos básicos. Uno, el de distribuir inteligentemente el beneficio de la empresa, porque sin duda todo inversionista lo que pretende con hacer, dejar sus recursos en las empresas vía accionista es obtener con ello unos dividendos, ojalá lo más importante posible. Entonces, cuando decimos que distribuir inteligentemente el beneficio de la empresa,
Nos referimos a que consiste en encontrar el balance entre la cantidad pagada como dividendo y la cantidad destinada a reservas, teniendo en cuenta los aspectos psicológicos de los inversores. Y en la política debe considerarse también proporcionar suficiente financiación que permita a la empresa continuar en el desarrollo de sus operaciones y en el mejor de los casos de inversiones futuras que le permita ensancharse. Para referirnos en detalle y a mayor profundidad sobre la política de dividendos, presentamos acá esta diapositiva. Aunque parezca un poco ilegible, recordemos que si utilizamos la función control más, nos permite acercarla y con ello entonces podremos nosotros, ustedes, tener un mayor detalle de lo que se indica en esta diapositiva. Les invitamos para que por favor hagan el ejercicio, repito, haciendo con las teclas control más, nos permite acercar la diapositiva y ver de una manera más legible lo que se indica en este mapa conceptual. Factores que influyen en la política de dividendos. Son varios. Aquí nos ocupamos de algunos de ellos, los más importantes. Hay unos factores, como lo mencionaba hace un momento, de restricciones legales. Restricciones sobre los pagos de dividendos. Ejemplo, dividendos comunes no se pagan hasta que se cancelen los preferentes. De ahí entonces la función esencial de las inversiones que se hacen con acciones preferentes para obtener dividendos preferentes. O el pago de dividendos no puede exceder la cuenta utilidades retenidas en el estado financiero llamado balance general o recientemente estado de situación financiera. Otro factor entonces, las limitaciones contractuales. Contratos de deuda o de emisión de bonos limitan el pago de dividendos a las utilidades generadas después de obtenido el préstamo hasta que mejoren su desempeño financiero, índices de liquidez, intereses pagados y otros índices de solvencia. Aquí nos referíamos a los bonos. De acuerdo a estos factores, entonces, se tendrá que dar prioridad a cumplir las obligaciones con los bonos que se hayan emitido, bien sea para pagar los intereses de ellos o el mismo capital e incluso de manera conjunta, bonos más intereses. Otro factor que influye en la política de dividendos son restricciones internas, disponibilidad de efectivo, de liquidez. El pago de dividendos solo en efectivo, en caso de liquidez, se puede recurrir de iliquidez, es decir, la falta de recursos para pagar obligaciones en el corto plazo, se puede recurrir a la deuda. Obviamente esta no será una decisión financiera acertada el tener que recurrir a una deuda, seguramente vía préstamo a una entidad financiera con unos intereses hasta elevados para pagarle a sus dueños los dividendos. En el mejor de los casos, y como lo mencionamos anteriormente, para pagar los dividendos preferentes. Los que no sean preferentes, es decir, los ordinarios, no sería conveniente ni recomendable recurrir a una deuda para pagar los respectivos dividendos. Otro factor tiene que ver con las perspectivas de crecimiento, fuentes alternativas de capital, oportunidades de inversión vía proyectos, oportunidades rentables de inversión, de pronto en alguna otra actividad que la empresa esté pensando, seguramente, o incluso poder llegar al mercado de capitales u otra perspectiva de inversión que al respecto se tenga. Otro factor es el referido a las consideraciones sobre los propietarios, el deseo de los accionistas por utilidades inmediatas y no por utilidades futuras. Para el caso colombiano, latinoamericano, los inversionistas suelen ser o realizar sus inversiones en el corto plazo. Y entonces, una vez compran acciones en las empresas, desean que ojalá ya tengan utilidades, ya se tengan dividendos acumulados
y en el corto plazo entonces empezar a recibir esos beneficios. Consideraciones sobre el mercado, el contenido informativo de dividendos, señales positivas, señales negativas que alrededor se puedan presentar. La decisión de política de dividendos también viene a estar influenciada directamente por los dos elementos que mencionamos acá. En general, los gerentes no quieren recurrir a nuevas emisiones de capital común, porque éstas suponen unos costos de flotación que pueden evitarse financiándose con utilidades retenidas. Y una segunda consideración de los gerentes que están bien informados, que por lo general son todos, la información asimétrica hace que los inversionistas vean en la emisión una señal negativa y que por lo mismo reduzcan sus expectativas acerca de las perspectivas futuras de la empresa. Sin duda, como lo hemos venido comentando a lo largo del curso y de manera transversal con los que ustedes ya tienen conocimiento y visto a lo largo de este doctorado, el principal interés y en el corto plazo de los inversionistas, reitero, más de los latinoamericanos, es de obtener beneficios en el muy corto plazo. Así sean pocos, pero que de inmediato se vean los beneficios que se están obteniendo por la inversión en acciones para obtener dividendos en las empresas y con los nuevos proyectos. Dos aspectos fundamentales con lo que hemos venido tratando de los dividendos y de la financiación. Medidas de desempeño. ¿Cómo se mide ese desempeño? En primera instancia, las ganancias. De esas ganancias, que sea el resultado operativo de una utilidad neta, viene a depender entonces los dividendos que lleguen de manera efectiva a los accionistas. Esto es, de la utilidad operativa, de la utilidad neta, del desarrollo del objeto social de la empresa. Y otro que ya nos referíamos en la semana anterior, los ratios o indicadores de rendimiento, lo que es el ROE, el ROA, ganancia por acción, y desde luego el flujo de efectivo, free cash flow, el cash flow del accionista y el EVA. Otro aspecto importante a considerar acá es la creación de valor, como lo mencionábamos en las metas, del conocimiento y de lo que aprendamos durante la presente semana, la creación de valor con las decisiones financieras, con el negocio actual, con nuevos negocios, con nuevos proyectos, con las decisiones de financiamiento y con las decisiones de desinversión, es decir, cuando se opta por retirar las inversiones o parte de las inversiones que se tenga en la empresa, que se tenga en los proyectos. Respecto a las medidas de desempeño, en el común se suele comentar lo que se denominan mitos. Algunos de ellos se presentan acá. Refirámonos en primera instancia a que al aumentar las ganancias, utilidad neta, ROA, ROE y dividendos siempre es bueno. Eso pues no tiene mayor discusión. Un segundo aspecto, que realizar una inversión con deuda barata es fantástico, si la tasa interna de retorno TIR del proyecto supera el costo de la deuda. Que siempre es preferible un margen directo más alto, aunque este tarde más en cobrar, y que el crecimiento siempre es bueno. Eso nadie lo duda. Cuanto mayor es el flujo de caja, mejor viene a resultar entonces las inversiones y todo lo demás, los resultados, las expectativas y los intereses de quienes participan en los proyectos empresariales y en las empresas en sí. Típicos tipos de política de dividendos. La política de dividendos por acción estable o dividendo anual constante. La empresa suele cancelar el dividendo anual fijo por cada acción en circulación. Recordemos que para el caso de las acciones hay unas acciones emitidas, acciones en circulación y acciones por emitir. Acá entonces únicamente hay derecho a tener dividendos las acciones que están en circulación, es decir, aquellas que efectivamente los accionistas han adquirido y pagado al 100%. Y otro tipo de política de la tasa de reparto de dividendos, referida al dividendo por acción, que se determina el dividendo por acción
dividido por el beneficio por acción constante. Una política intermedia entre un valor monetario constante y pagar un porcentaje constante es pagar un monto constante, pero pequeño. Muchos inversionistas entonces adquieren incluso otros compromisos, otras obligaciones, y por qué no decirlo, para su día a día les interesa saber que de manera constante, de manera mensual, bimestral, semestral, van a tener un monto, y con ello les permitirá entonces proyectar sus compromisos, cubrir otros compromisos e incluso otras inversiones en otras opciones. La política de dividendo residual, cuando las oportunidades de inversión de la empresa no son estables. La dirección puede seguir una política de dividendos fluctuante en la que el monto de las utilidades no distribuidas dependerá de la disponibilidad de inversión en cada año. El dividendo será el beneficio residual que quede después de satisfacer la necesidad de inversión de la empresa. Este viene siendo entonces una decisión sana. Mencionábamos anteriormente que por el interés de los accionistas obtener sus dividendos, a veces presionan a los gerentes, a los directores de las organizaciones para que acudan a créditos y con ello cubran el valor de sus dividendos. Mencionábamos igualmente que eso resultará indispensable en el caso de los dividendos preferentes que deban pagarse por las acciones preferentes que los inversionistas tienen en esa empresa. Una opción siguiente es el de dividendos en acciones, el pagar los dividendos en acciones. Un dividendo en acción consiste en que la empresa emite acciones adicionales y la entrega a los accionistas. La empresa entonces puede liquidar dividendos de esta forma cuando su disposición de efectivo no es muy buena, cuando se está pensando en proyectos y entonces la empresa no quiere descapitalizarse, no quiere bajar sus niveles de liquidez. El dividendo en acciones no modifica el patrimonio de la empresa. La emisión de un dividendo en acciones aumenta la cantidad de títulos en circulación, pero sin cambiar la proporción de la empresa. Recordemos entonces que hablamos que en las organizaciones hay unas acciones emitidas, unas acciones en circulación y unas acciones por vender. Para el caso de dividendos, obviamente nos referimos a las acciones, a los títulos que están en circulación. Las acciones en autocartera son las acciones emitidas en las que previamente se conoce que la empresa podrá recomprar posteriormente. Comprar acciones propias es una alternativa de pago de dividendos, puesto que después de la recompra disminuye la cantidad de acciones en circulación. Por tanto, aumentaría el beneficio por acción, quizá induzca a la subida de la cotización en el mercado. Cuando se habla de la autocartera o de recompra de acciones, suele hacerse también con el interés de concentrar el poder de algunos accionistas y no el que esté disgregado en muchos de ellos. Ocupémonos ahora entonces de mencionar cómo se evalúan las actividades y qué actividades evaluativas están previstas para esta semana. Son dos. En la primera actividad tenemos que participar en el foro, como lo hemos venido haciendo. En esta ocasión se refiere al análisis de la política de dividendos. Para ello, hemos dispuesto una cantidad de recursos bibliográficos que nos permitan entonces profundizar en detalle lo referente a la política de dividendos de las organizaciones. Para ello les invitamos a que se revise el artículo de la política de dividendos que tiene que ver que tienen a su disposición y en base a ello respondan las preguntas planteadas. El valor evaluativo es de 9 puntos. La segunda actividad evaluativa que está prevista que nos permita presentar un producto del conocimiento adquirido es elaborarla de un ensayo. Queremos seguir privilegiando la capacidad de
escritura, la capacidad de redacción, de síntesis a partir de unos referentes y por supuesto no perdamos de vista lo referente al proyecto de investigación que estemos desarrollando como opción de grado o como ejercicio académico. Para este caso, entonces, elaborar el ensayo sobre la influencia de la política de dividendos sobre el precio de las acciones. Les invitamos entonces a que lean, a que utilicen cada uno de los recursos académicos que están dispuestos para la presente semana. La actividad evaluativa de este ensayo será de 8 puntos. ¿De qué nos ocuparemos la próxima semana? El tema será el financiamiento de la empresa a corto plazo para el capital de trabajo, para mejorar la liquidez en el corto plazo y con ello cumplir las obligaciones que suelen ser del corto plazo, como por ejemplo las obligaciones laborales, los impuestos y en el mejor de los casos la mayoría de los proveedores. Reiteramos nuestra invitación para que de manera constante, decidida y valorando ese esfuerzo que ustedes están haciendo por obtener y por llegar a nuestro final exitoso para el caso del módulo y por supuesto del doctorado, a que sigamos con ese interés, con ese dinamismo y los resultados los estaremos viendo. Con todo gusto, seguimos atentos para atender las diferentes inquietudes, para responder sus participaciones de manera principal a través de los foros de participación que se activa y que mencionábamos hace un momento. Buenas tardes.